Continuamos con esta maravillosa serie de alimento diario titulada Entonces vendrá el fin. Volumen 2. Las lecciones necesarias para la edificación de la iglesia. Semana 4, día jueves. Lectura bíblica, Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. Disfrutamos juntos leyendo este versículo con oración. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Señor Jesús, no que seamos, amén, no que seamos competentes por nosotros mismos, Señor Jesús, para pensar algo como de nosotros mismos, que el Señor nos libre, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¡Aleluya! Te amamos, Señor, te amamos, oh Dios, por este versículo. Nuestra competencia proviene de ti, por eso te amamos y te adoramos en este día. Este versículo lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 5. Hoy presentamos la primera lección en la edificación, la capacidad natural. El Señor Jesús, para engendrar y edificar su iglesia, necesitaba morir y resucitar. En Galilea, por segunda vez, el Señor mencionó su muerte y su resurrección. La primera vez que el Señor hizo mención de su muerte y resurrección fue cuando reveló la iglesia, en el capítulo 16, versículo 21 de Mateo. Cristo tenía que hacer un sacrificio con su propia vida para poder rescatar a su iglesia y también edificarla. Sin el camino de la cruz, la muerte y la resurrección de Cristo no ocurrirían. No existiría la iglesia y mucho menos su edificación. Si Jesús corrió el riesgo, ¿por qué usted no puede correrlo también? Si Jesús se entregó a sí mismo para que la iglesia fuera engendrada y edificada, ¿por qué no podemos entregarnos a la iglesia a fin de que su edificación sea ejecutada en nuestra generación? Cristo amó a la iglesia, no solo teóricamente, sino que la amó y corrió el riesgo, entregándose por ella en realidad. ¿Puede usted también hacer eso? ¿Ama a la iglesia al punto de entregarse por ella? Gracias al Señor, porque su palabra nos lava, nos santifica y nos purifica de toda impureza. El objetivo del Señor al entregarse era presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Frente a esto, nuestra entrega no puede tener una intención diferente a la del Señor Jesús. Dando secuencia al capítulo 17 de Mateo, vemos la historia acerca del cobro de impuestos. Allí Jesús quiere mostrarnos las dificultades que tenemos en la edificación de la iglesia. El impuesto de las 2 dracmas era cobrado anualmente a todos los varones judíos de 20 años para arriba, y era destinado para el mantenimiento del templo. Según la lógica de Pedro, si todos los judíos pagaban, era natural que el Señor Jesús también debía pagarlo. No obstante, después
que Pedro respondió y entró en la casa, el Señor se anticipó y le preguntó: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Mateo capítulo 17, verso 25. Pedro, por su parte, concluyó que de los extraños se cobran los impuestos. Los hijos del rey no pagan impuestos. Jesús era hijo del Creador, era hijo de Dios, y el templo era dedicado a Dios. Por tanto, Pedro siguió su lógica y respondió precipitadamente. Como hombres naturales andamos según nuestra lógica y también por nuestra racionalidad. Cuando Jesús habló por primera vez que le era necesario sufrir en manos de los principales sacerdotes, ser muerto y resucitar al tercer día, inmediatamente apareció el Pedro natural, y tomando a Jesús aparte, comenzó a reconvenirle. Sin embargo, el Señor le dijo: «Quítate de delante de mí, Satanás». Eso lo encontramos en Mateo capítulo 16, versos 21 al 22. Esto nos muestra que la razón por la cual el hombre lógico está bajo el control de Satanás es porque no pone la mira, es decir, no piensa en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Que el Señor nos libre para pensar siempre en las cosas de Dios, poner la mira en las cosas de Dios. Las cosas que no edifican la iglesia no necesariamente son malas, pecaminosas o inmundas. Por el contrario, son buenas. Son las cosas buenas del hombre natural, pero no edifican la iglesia. Jesús quiere mostrarnos que nuestras buenas intenciones y lógica natural, según el concepto de lo correcto y equivocado, son cosas de Satanás. Es imposible para nuestra mente natural pensar en las cosas de Dios porque está en el plano terrenal. Dios quiere trasladarnos de plano, Señor Jesús, trasladarnos a la esfera espiritual. Algunos empresarios del mundo reciben la salvación y entran en la iglesia. Por estar contentos y querer ayudar, comienzan a aplicar su experiencia empresarial en la iglesia. Los que aprenden alguna técnica de coaching quieren aplicarla también en la iglesia. Algunos usan esa habilidad natural que aprendieron en el mundo, sin pasar por la muerte, sin pasar por la resurrección. Eso termina estorbando la edificación de la iglesia. En realidad debemos llevar a nuestro viejo hombre con todas sus razones, sus lógicas y sus cosas buenas a la cruz. Solamente en el nuevo hombre, en la nueva creación, permaneceremos en las cosas de Dios, pensaremos en las cosas de arriba y edificaremos la iglesia. A pesar de que el Señor no necesitaba pagar el impuesto, tuvo que lidiar con las consecuencias de la respuesta precipitada de Pedro. ¡Qué complicada solución! Jesús podría haber dicho que Judas te dé un estatero, pero el Señor no lo resolvió de esa manera, pues quería que Pedro aprendiera una lección. En un mar vasto, pero tenía que usar solo la carnada y también el anzuelo. Mateo capítulo 17, verso 27. Invitamos a todos a leer este pasaje. Ciertamente él no pudo pescar el pez inmediatamente, sino que debió haber pasado un buen tiempo reflexionando y arrepintiéndose por su
precipitación de haber respondido sin consultar al Señor. Allí Dios tuvo tiempo de trabajar en él. ¡Aleluya! A veces, querido hermano, querida hermana, amado auditor, cuando alguien hace las cosas en su hombre natural y la iglesia no lo acepta, la persona se enoja. Entonces el Señor permite que reflexione y considere delante de Él: Señor, ¿en qué me equivoqué? Ilumíname, hazme andar no más por el hombre natural, no más por el hombre lógico, por el hombre racional. Enséñame, te ruego, a andar por el Espíritu. Enséñame, Señor Jesús, a consultarte siempre antes. Que esta sea nuestra oración siempre. Después de ese periodo de reflexión, Pedro pescó el pez. ¿Ha pescado algún pez con una moneda en la boca? Creo que eso solo le ocurrió a Pedro. No usemos nuestra capacidad natural. Dejémosla bajo la operación de la cruz para llevarla a la muerte. Y entonces Dios usará su capacidad en resurrección. ¡Alabado sea Dios! ¿No fue así también con Moisés? Con 40 años de edad, él aprendió toda la ciencia y conocimientos de los egipcios. Él era muy capaz en palabras, en obra, él era completo. Después de ese tiempo, oyó hablar que el pueblo de Dios era maltratado en Egipto. Cuando tenía 40 años, asumiendo ser un libertador, al ver a un egipcio que maltrataba a un hebreo, Moisés mató al egipcio. Después tuvo que huir. Dios no lo usó en su momento de mayor capacidad, de mayor vigor, de mayor energía. Señor Jesús. Moisés fue al desierto de Madián y allí permaneció por 40 años. Por 40 años más. Los primeros 40 años estaba lleno de capacidad natural. Luego fueron cambiados por otros 40 años para hacer morir esa capacidad. A los 80 años de edad, Dios lo llamó por medio de una zarza que ardía en fuego, pero que no se consumía. Él vio que aquel lugar era una tierra santa y que Dios lo estaba llamando para sacar al pueblo de Egipto. Pero Moisés respondió a Dios: soy tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo capítulo 4, verso 10. Cuando usted está lleno de capacidad natural, Dios no puede usarlo. Pero cuando considera que carece de cualquier capacidad para edificar la iglesia, para hacer su obra, ese será un buen momento para que Dios lo use. Señor Jesús. Dios comenzó a usar a Moisés en su tercer periodo de 40 años, entre sus 80 y 120 años. El Señor lo usó para sacar a su pueblo de Egipto. También es así hoy con nosotros. Dios necesita eliminar nuestra fuerza natural para, al final, usarnos en la edificación de la iglesia. Alabado sea Dios por esta palabra. Podemos orar y rogar al Señor para mirar y pensar en las cosas de arriba y no en las de la tierra, viviendo en el hombre natural. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos permita edificar la iglesia. ¡Aleluya! Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta: ¿cuándo nuestra capacidad será útil al Señor? Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de amor y lleno de bendiciones. Amén.